Muy bien, vamos a continuar con el asunto de las doctrinas cristianas. Nos habíamos quedado en algunas de las consecuencias que esta doctrina de la Trinidad generó, y eso es lo que vamos a tratar hoy. La naturaleza insatisfactoria de la decisión. La decisión del Concilio de Nicea no dio término a la controversia, fue más bien el inicio de ella. Un acuerdo impuesto sobre la Iglesia en razón de la fuerte mano del emperador no podía satisfacer y fue, en efecto, de duración incierta. Ello hacía que la determinación de la fe cristiana dependiera del capricho imperial e incluso de las intrigas de su corte. Aunque victorioso, Atanasio mismo estaba insatisfecho con este método de resolver controversias eclesiásticas. Él hubiese preferido convencer a la parte opositora por la fuerza de sus argumentos. Las secuelas claramente demostraron que, tal como luego ocurrió, un cambio de emperador, un humor alterado o inclusive una coma podría alterar todo el sentido de la controversia. El partido en ascendencia podría, de un momento a otro, sufrir un eclipsamiento. Esto es exactamente lo que sucedió repetidamente en la historia posterior. Ascendencia temporal del semi-arrianismo en la Iglesia Oriental. Esta es otra de las consecuencias. La figura central más grande de la controversia trinitaria post-nicena fue Atanasio. Él fue, en gran medida, el hombre más destacado de la época, un agudo erudito, con fuerte carácter que poseía el valor de sus convicciones y estaba dispuesto a sufrir por la verdad. Poco a poco, la Iglesia se iba haciendo parcialmente arriana, pero predominantemente semiarriana, y los emperadores, generalmente, se alineaban con la mayoría, de tal manera que se decía: unos Atanasios contra Orbem, un Atanasio contra el mundo. Este valioso siervo de Dios fue conducido 5 veces al exilio y fue sucedido, en su puesto, por aduladores sin mérito que fueron un desastre para la Iglesia. La oposición a la decisión de Nicea estaba dividida en partidos diferentes. Cunningham dice: los más denodados y honestos arrianos decían que el Hijo era heteroousios, o de sustancia diferente a la del Padre. Otros decían que el Hijo era anomoios, no parecido al Padre, y algunos, a los que generalmente se les identificaba como semiarrianos, admitían que el Hijo era homoiousios o de sustancia similar a la del Padre. Pero todos ellos, unánimemente, se negaban a admitir la fraseología nicena, porque se oponían a la doctrina nicena de la verdadera y propia divinidad del Hijo, y veían y sentían que aquella fraseología expresaba esto precisa e inequívocamente, aunque a veces profesaban que las objeciones que aducían contra su uso eran otras. El semiarrianismo prevaleció en el sector oriental de la Iglesia. El Occidente, sin embargo, adoptó una perspectiva distinta sobre este asunto y fue fiel al Concilio de Nicea. Esto encuentra su explicación primariamente en el hecho de que mientras el Oriente era dominado por el subordinacionismo de Orígenes, el Occidente fue influenciado mayormente por Tertuliano y desarrolló un tipo de teología que estaba más en armonía con las opiniones de Atanasio. Junto a esto, sin embargo, la rivalidad entre Roma y Constantinopla debe tomarse en consideración. Cuando Atanasio fue expulsado del Oriente, fue recibido con brazos abiertos en el Occidente, y los concilios de Roma y Sárdica suscribieron incondicionalmente la doctrina nicena. Pero en Occidente, la causa de estas doctrinas fue debilitada debido a que Marcelo de Ancira ascendió al rango de los campeones de la teología nicena. Él aceptó nuevamente la antigua distinción entre el logos eterno e impersonal inmanente en Dios
el cual se reveló como energía divina en la obra de la creación, y el Logos, que se hizo personal en la encarnación. Negó que el término generación podía aplicarse al Logos preexistente. Por lo tanto, restringió el nombre Hijo de Dios al Logos encarnado y sostenía que al final de su vida encarnada, el Logos retornó a su relación preterrenal con el Padre. Al parecer, su teoría justificaba a los origenistas o eusebianos en haber acusado de sabelianismo a sus oponentes, constituyéndose así en un instrumento que agrandó la brecha entre Oriente y Occidente. Se hicieron varios esfuerzos para sanar dicha brecha. Se convocaron concilios en Antioquía que aceptaron las definiciones nicenas, aunque con dos importantes excepciones. Afirmaron el homoiousios y la generación del Hijo mediante un acto de la voluntad del Padre. Por supuesto, esto no podía satisfacer al Occidente. A esto siguieron otros sínodos y concilios en los cuales los del partido de Eusebio vanamente buscaron el reconocimiento de Occidente para la deposición de Atanasio y formularon otros credos de tipo mediatorio. Pero todo fue en vano hasta que Constantino llegó a ser el emperador único, quien mediante la fuerza y por su manejo astuto tuvo éxito en alinear los obispos del Occidente con los eusebianos en los sínodos de Arles y Milán del 355 después de Cristo.